Muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Henry Brito, deseándole en este día muchas bendiciones. Tomamos unos cuantos minutos para poder compartir en el nombre de Jesucristo un mensaje con cada uno de ustedes. Estamos estudiando el capítulo 12 de Génesis. Estamos incentivando lo que es el año bíblico, lo que es el estudio sistemático de la palabra de Dios. Me encuentro con mi hijo Jeremy, el cual está aquí. Vamos a buscar el capítulo 12. Estuvimos hablando del llamado de Abraham. Sabemos cómo Dios nos llama, cómo Dios nos busca, cómo la Biblia nos enseña en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Que no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó y envió a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Cuando analizamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que siempre el que da el primer paso es Dios. Siempre el que da el primer paso es Dios. Pónganse a analizar. Cuando el hombre y la mujer pecaron en contra de Dios, ellos salen huyendo. Cuando escuchan la voz de Dios, se esconden. Pero aún así, Dios, el cual sabía dónde se encontraban Adán y Eva, Él lo buscó. Él les llamó. Abraham, quien le llamó, fue Dios. A Noé, quien le llamó, fue Dios. A cada uno de los personajes bíblicos que ustedes encuentran en la Biblia, siempre el que buscaba a las personas era Dios. En los tiempos de Jesucristo nos damos cuenta de que Jesús no estaba en los lugares por mera casualidad. Por ejemplo, la Biblia enseña en Marcos, donde había un hombre con una mano seca y Jesús estaba en aquel lugar. Siempre, cada vez que usted ve que Jesús estaba en un lugar, había un necesitado, había un leproso, había un mendigo, había un ciego, había una persona con una enfermedad drástica, el cual humanamente no podía ser curado. Quizás o probablemente lo había intentado absolutamente todo, como el paralítico con 38 años, esperando porque había una mitología que decía claramente que cada cierto tiempo un ángel descendía del cielo, tocaba y el que primero entraba a las aguas de Betesda, ese quedaba sanado. Esa falacia durante 38 años la había creído este hombre. Y él esperaba y Jesús estuvo ahí. Y fue lo mismo con Abraham. Dios llama a Abraham y cuando Dios llama, Dios no decepciona. Y con eso no quiere decir, amigo que me escucha, de que a pesar de que Dios nos hace el llamado, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, no quiere decir de que no pasemos por momentos difíciles, o que pasemos por tormentas, o que pasemos por pruebas o necesidades. Lo lindo de la historia de Abraham es que Dios dice claramente: haré de ti una gran nación, yo te voy a bendecir, yo te voy a engrandecer tu nombre y serás de bendición. Y cuando analizamos desde el capítulo 12 en adelante la historia de Abraham hasta aproximadamente el capítulo 25, 13 episodios que hablan de Abraham, nos damos cuenta de que Abraham fue de bendición para muchas personas, pero también fue bendecido por la gracia de nuestro Dios. Un Dios que cumple lo que promete, un Dios que salva, un Dios que redime, un Dios que protege, un Dios que pelea nuestras batallas. Dice claramente: yo te voy a bendecir y aún los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Ese es nuestro Dios, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios excelso, que pelea por cada uno de nosotros. Ahora bien, hay un tópico sumamente importante que quiero compartir con ustedes. Acuérdense que Abraham era A-B-R-A-M, no H-A-M, sino Abraham. Era el nombre antes de que fuera cambiado, y eso nos vamos a dar cuenta más adelante ahí estudiando el capítulo. Dice claramente que en un momento determinado, cuando Abraham llega a Siquem, y lo voy a leer con ustedes, lo voy a compartir el texto bíblico. Dice, versículo 6, Abraham pasó por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Cananeo estaba entonces en aquella tierra, y apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Oigan bien,
a tu descendencia. Dios estaba visualizando. Él conoce el futuro, Él conoce tu futuro, Él conoce tu proceder, Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente, Él conoce tu sufrimiento, Él conoce tu tristeza, Él conoce tu angustia, Él conoce tu familia, Él conoce tu problema. Porque ustedes se imaginan, ustedes saben los años que pasaron antes de que la descendencia de Abraham pudiera alcanzar esa promesa. Dios le está diciendo, mira, esta es la tierra de Canaán, y esta es la tierra que yo le voy a dar a tu descendencia. Abraham no experimentó esa bendición, ni Moisés tampoco, solamente pudieron verla. No pudieron asentar sus ovejas en aquel lugar, ni asentaron sus pies, sino que eran extranjeros y avenedizos, como dice las Escrituras. Pero sus descendientes, muchos años después, la obtuvieron. ¿Qué me enseña a mí? Creo que es la idea principal de este mensaje en el nombre de Jesucristo. Dios es un Dios que no miente y cumple sus promesas. Dios es un Dios que no defrauda. Dios es un Dios que cuando promete algo, amigo que me escucha, Él lo cumple al 100%, y eso me llena a mí de alegría y satisfacción. El saber de que yo no estoy solo, eso es lo primero. Saber que no estoy solo en ninguna de las circunstancias de mi vida, porque aquel que me está llamando es el que ha prometido bendecirme y ayudarme, protegerme, santificar mi vida y estar conmigo en los momentos más caóticos de mi existencia en esta tierra. También ese mismo Dios cumple su promesa. ¿Y saben cuál es la promesa de Dios? Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo tengo planes de bien y no de mal para darte un futuro, una esperanza. Son los planes que Dios tiene, planes de bendición, planes de que tú seas cabeza, que yo sea cabeza, aunque en este momento no estemos entendiendo la situación o el problema que estamos viviendo. Dios promete estar con nosotros. Ahora bien, escuchen esto, qué lindo esto. Dice que cuando se le apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, Abraham edificó un altar a Jehová, a quien se le había aparecido. Dice, luego pasó de allí al monte de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente, ahí al oriente, y edificó otro altar a Jehová, el cual invocó su nombre. Oigan qué interesante. Y esos son los dos textos bíblicos que quiero compartir con ustedes. Luego más adelante estaremos estudiando un poquito más profundo o más a fondo el capítulo 12 de Génesis, porque estaremos estudiando lo que es el Génesis y estaremos recalcando continuamente la vida de Abraham. Dice que Abraham edificó 2 altares. ¿Cuál es el significado del altar? Un altar se hacía de piedra, y en ese altar, acuérdense que la piedra es un simbolismo de Jesucristo. La piedra de Daniel, donde una piedra descendía cortada sin mano alguna, el cual destruía todas las naciones, y esa gran piedra, ese gran monte, llenaba toda la tierra. El mismo Jesucristo especificó en Mateo capítulo 22, dice, la piedra que rechazaron los edificadores vino a ser una piedra de ángulo. El mismo Jesucristo dijo, en esta roca que es el Cristo Jesús, yo edifico mi iglesia. Cuando analizamos la Biblia en el Antiguo Testamento, el salmista también especifica acerca de esa roca. El Antiguo Testamento, así como el Nuevo Testamento, hablaban de esa roca directamente del Mesías. ¿Qué se sacrificaba en aquel altar? En aquel altar se sacrificaba un animal, el cual el pecador confesaba sus pecados, reconocía que era pecador y sabía que por sí mismo no podía vencer el pecado. Tenía que ir con un animalito perfecto, con un cordero, sacrificarlo, confesar su pecado, poner, según Levíticos 1, versículo 5, las manos sobre la cabeza y confesar su pecado, el cual esos pecados eran transferidos a esa persona. Y luego cuando confesaba sus pecados, transfiriendo sus pecados a ese animal, dice claramente que lo sacrificaba en el altar. Abraham, donde quiera que iba, levantaba un altar de sacrificio, reconociendo los méritos del Cordero Pascual, reconociendo los méritos de que la única manera que seamos redimidos del pecado es a través de la sangre del Cordero. Amigo que me escucha, qué linda esperanza es saber que donde quiera que vayamos necesitamos exaltar a Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador y ser testimonios vivos de que Dios tiene
poder hasta el día de hoy de ayudarnos y bendecirnos, de socorrernos y protegernos, pero sobre todo brindarnos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que aunque lloremos aquí, aunque suframos aquí, aunque estemos pasando por momentos difíciles, Dios está al control. Él es nuestra esperanza y ese Dios del cielo, ese Dios de amor,